Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Nidia Alejandra. Bien, vamos a ir iniciando ya la clase para que los alcance el tiempo, ¿verdad? Ya tenemos pues a ver 7 participantes, 6 participantes y vamos a iniciar. Solo permítame un segundito por ahí. Denme la lista de asistencia. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a hablar de un tema nuevo que nos va a dar como la sensación de conocer de dónde vienen algunas teorías pedagógicas. O sea, todo lo que nosotros hacemos como futuros psicólogos, futuros maestros, pues hay que ver cómo lo vamos a aplicar, ¿verdad? Y aquí algunas teorías educativas lo definen o lo dicen cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Así que por ahí vamos a ver esa parte. Me gustaría que me dijeran si se ve la pantalla de la computadora. Sí se ve, profe, Sí, se ve. Ok. Vamos a cerrar esto porque esto no es lo que se tendría que ver. Bien, vamos a ver el enfoque, cómo dice la pantalla que se va a ver, si me ayuda. sí se ve, licenciado. Okay. Enfoque positivista. Positivista, perfecto. Ahí disculpen que los moleste, pero sí tengo que estar seguro de que se ve. Muy bien, vamos a empezar entonces a hablar del enfoque positivista de la educación. Son algunos teóricos que manifiestan cómo se debe desarrollar esta parte. ¿Sí? Dice, en la época del término de la Ilustración, se dieron 2 movimientos que marcaron el siglo XIX. Estas 2 fuerzas antagónicas, por un lado el movimiento socialista o el marxismo, y por el otro lado el movimiento elitista burgués, el positivismo. Entonces, ahí estamos viendo cómo de repente nosotros podemos ver esa situación, ¿verdad? De ver
cómo es que hemos ido cambiando nuestra manera de pensar. De hecho, pues cada uno de nosotros actúa de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su contexto, ¿sí? Algo que no hay que olvidar, ¿verdad? Que nosotros somos un sistema social, un sistema político, económico, cultural, y todos nosotros giramos alrededor de ese sistema. No es el sistema que gira alrededor de nosotros, ¿sí? No que nosotros giramos alrededor del sistema. Por eso hay que analizar algunas situaciones que nos van a permitir conocer cómo es ese proceso educativo. Entonces tenemos que ver esa parte que es bien importante. Bien, veamos lo que dice la presentación. En la época, dice, del término, bueno, eso ya lo habíamos leído, y el movimiento elitista burgués positivismo, en el cual fueron dirigidos por Carlos Marx y Augusto Comte, ¿verdad? Ahí aparece el señor de barba, es Carlos Marx, y el otro señor es Augusto Comte, de que pues cada uno tenía realidades distintas. Aparte de realidades distintas, intereses distintos. Entonces nosotros tenemos que conocer. Por aquí aparece el señor Augusto Comte, dice, estudió en la Escuela Politécnica de París, donde fue influido por diversos intelectuales, tales como Lagrange, Laplace. La principal obra de Comte es el curso de filosofía positiva, integrado por 6 volúmenes. Después de la pérdida de su esposa Clotilde, Comte transformó en su musa inspiradora de una nueva religión, cuyas ideas se muestran en su obra política positivista. La primer parte de la vida de Comte la dedicó a transformar la ciencia en filosofía y la segunda parte en transformar la filosofía en religión. Eso es para que usted se ubique un poquito con el pensamiento de este señor. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de Comte era transformar la filosofía en religión, ya que él manifestaba que una verdadera ciencia necesitaba ser una ciencia positiva. Esto quiere decir que debía de ser neutra, la cual consolidaría el orden público que serviría a la base para la formación científica de la sociedad. Él manifestaba que es importante de que la religión, ¿verdad? Pues no, o la misma ciencia no se inclinara a la parte teológica, no que vieran las cosas como son. Por eso se formó la sociedad científica, ¿verdad? Muy bien. Y aquí están los 3 estados de ese momento, ¿sí? La humanidad se pasa por 3 etapas sucesivas. El estado teológico, la cual lo refería con la infancia, ya que el aprendizaje no tenía un carácter formal, ya que al ser una etapa de nuevo conocimiento, el hombre explicaba por agentes sobrenaturales, ¿verdad? Ahí podemos ver que nuestros antepasados decían Dios de la noche, Dios del día, Dios de la lluvia, ¿verdad? Cada quien buscaba una explicación de acuerdo a su contexto. Por ello yo les digo que cada quien habla muchas veces por la realidad. Pero esa realidad está en un contexto determinado y no es la realidad que gira alrededor de nosotros, no que nosotros alrededor de la realidad, ¿verdad? Entonces, esa realidad incide mucho en nuestra forma de pensar. Muchas veces se escuchan planteamientos, ¿verdad? Que uno se pone a pensar, por esto se habla, por esto se dice, pues por ahí vamos viendo las cosas, ¿verdad? Y como decía antes, ¿verdad? Si Dios quisiera que yo fuera rico, hubiera nacido en otros pañales, ¿verdad? Todos le echamos la culpa a Dios o a la naturaleza sobre los aspectos de por qué somos de esa manera. Después del estado teológico viene el estado metafísico, en el cual estaba situado la adolescencia y la juventud, en la cual todo se justificaba a través, ahí dice atrás, a través de nociones abstractas como la esencia en la cual el joven adiestraría a Agnias, el estudio sistemático de las ciencias. ¿Sí? Como decía ahí, los primeros
por los agentes sobrenaturales, después la parte metafísica, ¿sí? Y pues cada quien busca la explicación del porqué de la vida de acuerdo a su realidad, ¿verdad? Un religioso pues va a manifestar la voluntad divina, va a manifestar que de acuerdo al papá, a la mamá, pues así es el niño o la niña, pero después llega el estado positivo. 3 estados que los tenemos que aprender, ¿verdad? El estado teológico, el estado metafísico y el estado positivo. En este último es el cual ya buscan las leyes científicas y el individuo en esta etapa ya el conocimiento va adquiriendo es por medio de su propia racionalidad e independencia propia. El ser humano tiene capacidad de razonar, ¿sí? Y va a ir razonando de acuerdo al conocimiento que tenga. También va a aplicar la independencia, tiene que tomar sus propias decisiones, ¿sí? Entonces, uno tiene que analizar, tiene que pensar, ¿sí? Y esa racionalidad no es que se nazca con ella, esa racionalidad se tiene que construir. Nosotros sabemos algunas cosas de la ciencia, otras no las sabemos. Sabemos que quien define el sexo al momento de la concepción es el hombre, que tiene por ahí el XY, y la mujer solo tiene uno de ellos. Pues ahí eso ya es ciencia, pero eso va a depender de muchas situaciones, ¿verdad? De mucho conocimiento. Los sexos de los niños se pueden definir y hay formas científicas de hacerlo. Pero cada uno tiene que buscar su propia racionalidad, ¿verdad? A ver qué me regala Dios, ¿verdad? La primera parte, ¿sí? A ver qué me regala Dios. O vamos a tratar de ver, ¿verdad? La tercera generación se repite, pero vamos a ver también la propia racionalidad. Aquella persona que adquiere el conocimiento y se va desarrollando en una área de este conocimiento. El conocimiento es inmenso. Nosotros no lo podríamos, pues, agarrar todo el conocimiento. Tenemos que ir por parte, por eso se segmenta, vienen áreas del conocimiento. Por otra parte, la ciencia, dice para este señor Augusto Comte, ¿sí? Que se considera padre de la sociología. Augusto Comte se considera padre de la sociología. Para Comte, una verdadera ciencia deberían analizar todos los fenómenos, incluso los humanos, como hechos. Necesitaba ser una ciencia positiva, tanto las ciencias naturales como las humanas deberían de alejar cualquier prejuicio o presupuesto ideológico. La ciencia debería ser neutra. El positivismo representa la doctrina que consolidaría el orden público, desarrollando en las personas una sabia resignación. En pocas palabras, una doctrina positiva sería de base para la formación científica de la sociedad. Y es lo que estamos viviendo en el siglo XX, siglo XXI, ¿verdad? Todo mundo ya busca una explicación científica, ya el que se quiere dejar engañar porque no quiere conocer la verdad, pero hoy hay tanta información, lo decía ayer, en las redes, en la parte virtual, nosotros en la nube, ¿verdad? Mucha información, que lo que nos hace falta muchas veces es tiempo para obtener esa información. Entonces hoy hay que buscar el conocimiento a través de la ciencia. Por aquí aparece lo que es el positivismo. Y dice que surge en Francia a mediados del siglo XIX y al inicio del siglo XX. ¿Sí? Ahí dice siglo, ¿verdad? Tiene que decir siglo. En un ambiente abandonado por cambios tecnológicos. ¿Sí? Ya la parte tecnológica ya incide en la parte del conocimiento. Y comenzamos con la revolución industrial, ¿verdad? La primera revolución industrial. Y ahora ya estamos en la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Que está basada en la parte tecnológica, en la tecnología, en la virtualidad. Y decaimiento del sentido metafísico, ¿sí? Parte metafísico y natural, ¿verdad? Sí, que nosotros podemos ver por ahí. Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos que ver esa parte. Ya le vamos a dar ingreso, ¿sí?
al compañero o compañera que quiere entrar por ahí. Muy bien. Así que por ahí estamos viendo eso. Muchos de nosotros, pues cada uno va a depender de lo que ve, de su contexto para poder explicar algunos fenómenos. ¿Sí? El hombre dice, no encuentra respuestas. Muchas veces la respuesta la busca en la parte religiosa. Muchas personas, cuando tienen problemas, lo que hacen es buscar la ayuda divina, vamos a decir así, ¿verdad? Y cuando pasan ese problema, ya vuelven a la vida normal, vamos a decir así, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener realmente, tiene que tener principios para poderse desarrollar. Entonces, que nosotros debemos de buscar siempre respuestas, ¿verdad? Tanto en la parte religiosa como en la parte de la ciencia. Pero el hombre fija su atención en la ciencia y la ciencia le da seguridad, confianza y confort, ¿verdad? Eso le da la ciencia al hombre. La realidad, ¿verdad? Limitada a un tiempo y a un espacio, ¿sí? Depende del tiempo, pues así pensábamos, va en el siglo X, el siglo XI, el siglo XII, hasta llegar al siglo XXI prácticamente. Entonces, a eso le llamamos tiempo. Y a la otra parte le llamamos espacio. Es donde nosotros estamos ubicados y podemos ver cómo vamos a entender lo que es el hombre, lo que es su realidad. Sí, cada uno, pues les digo, según el conocimiento que tengamos, así va a ser la atención que ponga el hombre, de acuerdo a una realidad que le permite pensar de una manera u otra. Por ahí encontramos algunas definiciones, ¿sí? Encontramos ahí la parte del método científico, ¿verdad? La parte del método científico, y podemos ver, ¿verdad? Dice en la escuela o corriente epistemológica que resalta el valor del saber científico, donde el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, que surge en la afirmación de las teorías a través de los hechos comprobables, método científico. Nosotros podemos ver que hay muchas formas de conocimiento. Entonces, cada forma de conocimiento va a depender de cómo nosotros lo queremos ver, ¿sí? Cómo que nosotros queremos ver ese conocimiento, ¿sí? Y ahí viene el método científico que parte de una realidad, ¿verdad? Y cada vez que pasa por un contexto determinado, pues le va permitiendo conocer ciertas realidades, ¿sí? Así que nosotros tenemos que ver esa parte, cómo vamos a entenderlo, cómo lo vamos a encontrar ese conocimiento. Y la tarea de nosotros como futuros profesionales es tratar de conocer, ¿verdad?, cómo se desarrolla esa parte, ¿sí? Por otra parte, el sistema filosófico basado en una realidad, que le permita dar conocer al hombre por qué está ahí, ¿verdad? Y por qué, cómo se va a explicar esa parte. Entonces, nosotros tenemos que ver eso, ¿sí? Entonces, tenemos que ver cómo el hombre se va transformando. Ay, disculpen, por ahí me equivoqué. Se va transformando en una realidad que muchas veces no puede entender, ¿verdad? No puede entender. Entonces, nosotros tenemos que buscar el conocimiento único, dice que lo va a hacer saber la realidad, es el conocimiento científico. Existe conocimiento filosófico, conocimiento vulgar, conocimiento empírico, un montón de religioso, teológico. Hay un montón de definiciones, pero nosotros nos vamos a quedar que el único conocimiento válido es el científico. Por otra parte, también se habla de un sistema filosófico basado en la experiencia y el conocimiento empírico. Quiero manifestarle que el conocimiento empírico es la base del conocimiento científico.
Y ahí comienza a plantear sus ideas de cómo se va a desarrollar. O sea, cada persona tiene que ver esa parte, ¿sí? De los fenómenos naturales, en que la teología y la metafísica se consideran como sistemas de conocimiento imperfectos e inadecuados. Este pretende establecer a partir de los hechos y solo a partir de ellos establecer leyes que puedan explicar el mundo. ¿Sí? Por eso le digo, cada quien con sus creencias explica parte de la vida. Le decía yo a una señora, ¿y sabe por qué llueve? La señora a lo máximo segundo grado. Pero ella me explicaba cómo incide la naturaleza, por qué llovía, por qué hace calor, todo. Y lo hace de acuerdo a sus conocimientos de un contexto. ¿Qué es lo que pretendo decir? Que cada uno tiene conocimiento. A lo mejor no es conocimiento científico, ¿verdad? Porque no se puede comprobar, no es un conocimiento empírico, pero nosotros tenemos que ver y llegar como futuros profesionales a llegar al conocimiento científico, que es el único que vale. Y en una pregunta de examen les pregunto cuál es el mejor conocimiento que existe para resolver cualquier problema, vamos a contestar el conocimiento científico. No hay otro, no hay otro. Por ahí aparece lo que es el positivismo. El único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. ¿Sí? Conocimiento científico los explica cómo es la evolución del hombre, cómo ha venido evolucionando. No, eso es pecado, eso es mentira, porque Dios creó al mundo. Muy bien, ese es conocimiento religioso y ese va a afectar a una parte de la población, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que conocer que el único conocimiento válido es el científico. También dice que es un conjunto de pasos para llegar a cumplir un objetivo, ¿sí? Y ahí vamos viendo, ¿verdad? Cómo se va desarrollando un proceso, cómo el hombre ha venido evolucionando para poder alcanzar. Entonces también el positivismo de todas las actividades filosóficas y científicas deben de efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos por las experiencias y verificados por la experiencia. Explicar los fenómenos por medio de leyes generales y universales llevadas a considerar a la razón como único medio para otros fines. La forma que tiene de conocer es la parte inductiva, ¿sí? Inductiva, despreciando la creación de las teorías a partir de los principios que no han sido percibidos objetivamente. Entonces, ¿qué? Vamos a practicar entonces el método científico. Nosotros tenemos que aprender a observar y cada uno va a dar la explicación de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a esa capacidad de razonamiento que tiene, ¿sí? Alguien le preguntaba por ahí a alguien, mire, y la selección de El Salvador, ¿por qué pierde siempre que juega? Y alguien le decía, ¿sí? Lo que pasa es que todavía no han desarrollado capacidades para poder ganar. Hay otros que tienen más capacidades. ¿O será porque Dios no quiere que ganen? Esa es la parte teológica, la parte religiosa. Pero uno tiene que saber de que si queremos desarrollar algo, tenemos que trabajar mucho, ¿sí? Yo salgo a caminar, yo salgo a correr, voy a comenzar con un poquito para ir desarrollando mis pulmones, mi cuerpo, las piernas, para no cansarme. Pero de ahí, de que de una sola vez voy a llegar a hacer eso, no, ¿verdad? Tenemos que propiciar cambios paulativamente, despacio. Entonces, por otra parte, la educación positivista persigue conseguir al individuo inflexible, de mentalidad cerrada, individualista y acrítico, ¿sí? No permite la formulación de explicaciones que requieran un examen crítico y generalizaciones fundamentadas en juicios críticos. En esta parte de la educación solo tiene que basarse en lo que existe. Y por eso se habla que es un individuo inflexible, ¿verdad? Porque solo cree lo que ve, lo que se puede demostrar. Y tiene una mentalidad cerrada porque no acepta otras explicaciones. Y es una explicación individualista que hace y acrítico, ¿sí?
no se permite criticar pues lo que está haciendo la persona. Muy bien, entonces también vamos entonces a seguir con la presentación, ¿verdad? Y dice ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está el señor enseñando y en la parte científica, pues los alumnos tienen que hacer lo que el profesor dice. Una de las problemas que tenemos en este tipo de educación es que el sujeto que aprende se mantiene pasivo y tiene que aceptar todo lo que el docente dice. ¿Sí? El sujeto que aprende se mantiene pasivo, no participa en las actividades. Aprende acumulando memorísticamente los hechos y ya ocurridos, ¿verdad? Datos. Así el método basado en la memorización fue y sigue siendo el más utilizado. Y no hay que satanizar esta parte de la memoria. La memoria no es mala, lo decía ayer. La memoria tiene que usarse, aunque no vamos a caer en esa parte de que todo era memoria. Hoy les enseñamos a los jovencitos a pensar, a crear, a facilitar. Ahora que la memoria es básica. Si usted no tiene memoria, el día de hoy le dicen su nombre, el día de mañana ya se le olvidó. Lo que aprendía hoy a escribir la palabra, cualquier concepto, el día de mañana ya no tiene significado. Entonces, por eso se trata de buscar la forma de que la persona aprenda conscientemente. Ahí está el secreto, ¿sí? Y no forzar la memoria, como yo les digo, no se aprendan nada de memoria, porque la memoria los puede traicionar. Ahora, lea. Cuando uno lee conscientemente y con mucha tranquilidad, todo lo que lee a usted le va a quedar. ¿Sí? Ponemos un ejemplo de esto. Usted va al cine, mira una película y sale de la película. No estaba pretendiendo memorizar la película, pero cuando sale a la calle y a usted le gustó la película y le pregunta a su amigo o su amiga, ¿le gustó la película? Sí. Y se la cuenta todo. Y le dice la amiga o el amigo, ¿qué memoria tenés, verdad? Todo se te quedó. Y es porque no se ha forzado, ¿verdad? El problema es forzar la memoria. Pero cuando a uno le interesa algo y por eso aparece el aprendizaje significativo, a uno se le queda todo. Entonces, por eso dice que sigue siendo el método que más se utiliza, la memorización. Ahora, desde el positivismo surgieron dos teorías, las psicológicas aplicadas a la educación, fue una de ellas, ¿sí? Y entonces surge el enfoque epistémico positivista. Por ahí tenemos la teoría, ¿sí? Y aparece el sujeto, el aparato psíquico, el aprendizaje, el papel del docente. Y aparecen las dos teorías, teoría de la conducta y teoría de la Gestalt. La teoría de la conducta dice que el sujeto biológico de la conducta actúa en el medio, recibe estímulo y responde a una conducta que es observable. ¿Sí? Cuando darle dulces a los niños es malo hasta cierta edad, pero de repente usted le da a probar dulce y cuando ve la conducta del niño muestra mucha satisfacción por lo que está haciendo. En cambio, la teoría de la Gestalt dice sujeto de la conciencia y de la percepción. En su interacción con el medio se orienta en función de lo que se observa, percibe de la situación total y de las relaciones que descubre entre las partes y el todo. Quiere decir que para entender la teoría de la Gestalt tenemos que aprender a ver una unidad y desarmarla en parte para volver a después armarla para conocer cómo ésta funciona. El aparato psíquico, por otra parte, es una caja negra la cual no se puede observar. Dice, es concebida como un campo cognitivo significativo total, organizado y reestructurado permanentemente por la percepción o como un espacio vital construido por regiones metas
que la persona quiere alcanzar o evitar. La conducta es el resultado de tensiones y conflictos originados por el sistema, por el intento de alcanzar de determinadas regiones y alejarse de otras. Quiere decir que nuestra forma de pensamiento está ligado a lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Tenemos que aprender esto, tenemos que aprender lo otro, y por eso es importante que nosotros, pues, alimentemos nuestro cerebro, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a alimentar? Con lecturas, con vista de videos, con comentarios. Así se va alimentando el cerebro y vamos a aprender a pensar, ¿sí? Vamos a aprender a pensar. El aprendizaje se da por descarte de las conductas erróneas y el condicionamiento de las respuestas que quieren obtener de los alumnos. Para ello, la metodología didáctica se basa en la repetición o memorización. Los métodos de educación tradicional están basados en esta teoría, en repetir y memorizar. ¿En qué están basadas las teorías de la conducta? En metodologías didácticas se basa en la repetición y memorización, ¿verdad? Ojo con esos conceptos. En cambio, en la Gestalt se produce... Hola. Se produce a partir de situaciones problemáticas que tensionan y motivan al sujeto a actuar para resolverla. Por ahí se menciona que para que una persona pueda resolver algo, hay que problematizarlo. Que pongámosles problemas y que aprendan a resolverlo. Porque ¿qué están haciendo? Tomando decisiones, ¿sí? Entonces, cuando se toman decisiones, forzamos a nuestro cerebro a pensar un poquito más. Por eso la percepción de la situación en su totalidad permite descubrir las relaciones entre las distintas partes y el todo, lo cual conduce a la reestructuración del campo perceptivo, a la comprensión del problema, al camino que lleva a la meta, a solucionar la situación como objetivo. Ahora nosotros estamos viendo que hace mucho calor. Es parte de una época del año, ¿verdad? En la Cuaresma, en la Semana Santa, pero hoy está haciendo más calor que otros años. Y conforme vaya pasando el tiempo, si no hacemos nada, va a ir aumentando la temperatura, porque intoxicamos el medio ambiente. Cortamos árboles, utilizamos combustibles fósiles, y todo eso viene a dañar lo que es la parte ecológica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que analizar el problema, pero tenemos que verlo desde un punto de vista que veamos todo, no solo el puntito, ¿sí? No solo un puntito, no que veamos todo lo que ha ocasionado ese puntito, ¿sí? La misma educación que los han dado, ¿verdad? Hoy hay personas que no tienen ni macetas en su casa, ¿verdad? Para que refresque un poquito el ambiente. Para eso propone la enseñanza activa, en la cual el alumno debe de ser su propio constructor del aprendizaje, ya que puede plantearse hipótesis y preguntas para indagar acerca de las posibles respuestas. Las hipótesis van de la mano con las preguntas. Las hipótesis son supuestos. Creo que llevan una materia donde están haciendo investigación de cátedra. Y ahí aparecen los modelos de investigación, hipótesis. Las hipótesis son supuestos de por qué pasan las cosas. Bueno, ahora, según los expertos, hay un montón de personas que están siendo expuestas a mucha luz solar. Y la luz solar puede producir cáncer de piel. Por eso están recomendando no asolearse entre las 10 y las 2, 3 de la tarde, ¿verdad? Uno llega hasta las 4. Y si se va a exponer al sol, usar un bloqueador solar, ¿verdad? Que le proteja un poquito. Entonces, hay que tomar en cuenta la situación actual percibida y no las experiencias anteriores del sujeto. Mire, pero antes era más fresco y todo. Sí, ¿verdad? Pero
es importante, pero lo más importante es tener conciencia cómo vamos a cambiar eso. Entonces, en educación igual, ¿verdad? Antes se educaba de una manera, lo decíamos ayer, hoy se educa de otra. Pero para poder entender al sujeto, tenemos que absorber muchas teorías. ¿Cuál será el papel docente en la teoría de conducta o conductista? Manipulación del sujeto que aprende. En la teoría de la Gestalt, orientar la conducta en base, ¿sí? Ahí está mal escrito eso, tiene que ser con base a relaciones que motivan al alumno a resolver situaciones problemáticas. Entonces nosotros tenemos que despertar el interés en los muchachos para que éste pueda resolver algunos problemas que los están afectando. Algunas características generales de la teoría educacional positivista. La didáctica positivista se fundamenta en el experimentalismo. Lo primero debía de ser un programa de ciencia, lo segundo un procedimiento. Esta es una de las características. La didáctica positivista está basada en la experimentación, ¿sí? Y en el segundo, en el procedimiento. Dos cosas, experimentación y cómo lo voy a hacer, procedimiento. La preocupación del método, por el método, fue muy importante y estuvo asociada a la formación docente. Se instrumentó así una fuerte articulación entre la formación de maestros y la supervisión escolar que permitía asegurar coherencia entre la teoría, la capacitación y la práctica. Y nosotros tenemos que buscar eso. ¿Cómo vamos a solucionar el pensamiento, la palabra y nuestra actuación? De acuerdo a conocimientos científicos, ¿sí? Entonces, ¿qué? Lo que hace la escuela es adaptar a la persona para que se pueda introducir o estar dentro de una sociedad. Va a depender de la educación, la capacidad que tenga para que el joven, el adulto, se adapte a esa sociedad. El ser humano no puede vivir solo. El ser humano tiene que vivir en compañía de otras personas, ¿sí? Para poder sobrevivir, para poder aprender, para poder evaluar las distintas situaciones que se dan. Mire lo que dice por aquí. La educación debía de facilitar una mejor adaptación a la sociedad. Entonces, ¿qué se hace en la escuela? Bueno, lo que se hace es facilitar el aprendizaje para que el alumno se pueda adaptar. No es fácil, ¿sí? Desde que usted estudió educación parvularia, desde 4 años lo comenzaron a educar. Lo enseñaron a socializar, ¿verdad? Para que pueda adaptarse a estar con otros jovencitos, con otros niños, ¿sí? Entonces la educación busca ese proceso, facilitar la adaptación a la sociedad. ¿Y qué pasaríamos? ¿Qué pasaría si no adaptáramos a la persona en la sociedad? La sociedad sería un caos. Nadie respetaría nada. ¿Por qué? Porque así los han educado. Entonces, nosotros tenemos que pensar todo eso. ¿Cómo lo vamos a hacer, verdad? Aportes del positivismo en educación. Ha contribuido, históricamente a la construcción de conocimiento científico, resultando modelos neoliberales y de globalización. Ha sistematizado el conocimiento científico sobre la sociedad al describir sus problemas. O sea, el positivismo ayuda a identificar problemas y a proponer soluciones dentro de la sociedad, porque toda la base de información está ahí en la sociedad, pero va a depender muchas veces de la capacidad que tengamos para observar y para poder extraer esos conocimientos o esos problemas para que se puedan adaptar a una sociedad determinada. Por eso ha provisto de bases epistemológicas a la ciencia. ¿De dónde viene la ciencia? ¿De dónde viene el conocimiento? La educación científica poniendo fin a la educación colonial escolástica. Entonces, aquí se buscaba que la educación, oiga bien,
cambie a las personas, que cambie la forma de pensar, que cambie la forma de vivir. Y a eso debemos de apostarle como futuros educadores. Los métodos de enseñanza y evaluación antes desconocidos. Educación laica y coeducación. La educación laica es aquella que no involucra ninguna parte teológica o religiosa en ello. Por eso nuestra educación en El Salvador es laica. ¿Qué quiere decir? No hay ninguna religión dentro de la escuela. Ahora, usted me va a decir, mire, pero hay colegios católicos. Sí. Hay colegios evangélicos. Sí. Pero la educación pública es laica. No podemos obligar a ningún jovencito a que se hinque, a que rece, a que haga esto, a que haga lo otro, de acuerdo a un modelo educativo religioso. Ahora, si el papá lo quiere poner en una escuela católica, en un colegio evangélico, tiene la libertad de hacerlo. Así dice la Constitución de la República. El padre tendrá el derecho a escoger la educación preferente, dice, de sus hijos. Entonces la educación no puede meter esa parte. ¿Por qué? Porque ya dijimos que es científica, ¿sí? Y la religión no es científica. La religión es la parte teológica de un conocimiento que nosotros tenemos. Hace énfasis a la relación escuela, sociedad y familia. Lo decíamos ayer, ¿verdad? El primero que enseña es la familia. La primer docente que tenemos es la familia. El papá, la mamá, los tíos, todos los que están en la casa. Segundo que enseña es la escuela. La escuela enseña, trata de enseñar, trata que los jóvenes aprendan educación, aprendan modales, aprendan la parte académica, aprendan valores. Pero estos valores, todo lo que ha aprendido en la escuela y la familia, se fundamentan en esa relación que se tiene con la sociedad. En la sociedad se termina de aprender cómo se dicen las cosas, cómo se manifiestan, todo lo vamos a aprender en la sociedad. Por eso decíamos ayer que los niños que tienen alguna situación específica o especial deben de ir a la escuela regular para que vayan aprendiendo entre iguales. Y esto va a permitir que el niño pues tenga conocimiento. Hay o existen investigaciones empíricas de utilidad práctica, utilizadas hasta hoy. Hay formas que el docente tiene que poner en práctica para poder entender cómo se da la parte educativa. Decíamos que los docentes y todos nosotros tenemos que aprender a observar y tener paciencia, porque los resultados no van a llegar de un momento a otro, van a tardar tiempo para llegar. ¿Sí? ¿Sí? Pero nosotros vamos a aprender a aplicar esos conocimientos. Algunas desventajas del positivismo. Vamos a algunas desventajas. Vamos a ver. Algunas desventajas de esto son las siguientes. No se dio importancia que merecía el desarrollo del niño según la capacidad y nivel de desarrollo en que se encontraba. Y ayer hablamos de eso. Los niños pueden aprender mucho, pero muchas veces nosotros los programas de estudio ya vienen diseñados y vienen diseñados para que a todos los alumnos les enseñemos prácticamente de la misma manera. Y eso es un problema. Primero, porque en nuestro país no podemos trabajar con pocos alumnos. Si hay demanda, oiga bien esto, por favor, son 45 niños que pueden haber en una aula. Ahora imagínense 45 niños de primer grado que no han asistido a la parvularia, sería un desastre, porque no les podemos enseñar a todos, son muchos, ¿sí? Pero ese es el problema que se dio en el positivismo, ¿sí? No se desarrollaron capacidades del niño porque se desarrolló un programa y ese es un problema. Se transformó en seres mecanicistas incapaces de reflexionar, criticar y tomar sus propias decisiones. Y seguimos con eso. No estamos transformando
a la sociedad. Ya no queremos solo actuar mecánicamente, ya no actuamos científicamente, ya no buscamos la solución a las cosas, no que tratamos de seguir un modelo. Y lo han hecho mecánicos, ¿sí? Muchas veces nosotros saludamos, pero lo hacemos de una manera mecánica. Ya no pensamos con quién estamos hablando, a quién estamos viendo para poder desarrollar esa actividad. Se transformó en seres mecanicistas, incapaces de reflexionar. Ya no queremos pensar. Y ese es un problema serio, ¿sí? Ya no sabemos allá por qué hay guerra en Rusia, ¿verdad? Con el país que era parte de Rusia antes, la sociedad rusa, pero se separó por sus propios intereses. Pero ya no hay, ¿por qué? A saber, ¿por qué Estados Unidos anda metido en todo? A saber, ¿vale? No pensemos, ¿sí? Entonces hay que tomar y hay que aprender a tomar nuestras propias decisiones, ¿sí? Increíble, ¿verdad? Pero muchas veces la amiga le pregunta, mira, me quiere hablar el muchacho, le hago caso. Ahí vos, le dice la otra. ¿Sí? Entonces, uno tiene que aprender y no ser tan mecanicista, ¿verdad? Tan mecanicista que las cosas no las hagamos, pero no sabemos por qué las estamos haciendo. Hay que aprender a criticar. Todo lo que sea crítica constructiva, crítica destructiva, todo es crítica, pero tenemos que basarnos en criticar algunas situaciones. ¿Sí? Mire, la gasolina está más cara. ¿Y por qué está más cara? Bueno, hay que saber por qué. Los países están produciendo menos petróleo, algunos países están en invierno y gastan más combustible, y nosotros no tenemos petróleo. Mire, ¿por qué no tenemos petróleo? Porque no hay en el país, ¿verdad? Ya se han hecho varios estudios y no existe petróleo. Entonces, hay que aprender a tomar decisiones, ¿verdad? Algo que nosotros debemos de facilitar a nuestros hijos, a nuestras hijas, los amigos, las amigas, es que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. ¿Sí? Yo a mis hijos les he enseñado sus propias decisiones. Yo soy docente de carrera, de corazón, pero mis hijos nadie quiso ser profesor. No, dijo, mucho se trabaja y poco se gana, y es cierto, ¿sí? Pero las decisiones tienen que tomar, ¿verdad? No, vos vas a ser profesor, o como dicen en algunos lugares, aunque sea profesor vas a ser, ¿verdad? Menospreciando la carrera, ¿sí? Y ser profesor es lo más difícil que hay, lo más difícil porque tenemos que trabajar con personas, ¿sí? Dice por ahí que si el médico se equivoca, entierra su error, se equivocó y lo operó mal y se murió. El abogado defendió mal a la persona y lo metieron preso, lo encerró. Y nosotros, los maestros, si hacemos algo mal, el conocimiento se multiplica. Y se multiplica el conocimiento inadecuado. Entonces, eso tenemos que ver. Se aliena a las personas, solo se utilizan de ellas sus conocimientos prácticos y sus saberes instrumentales. No sé si llevan sociología o la van a llevar después, pero alienación significa que los han enseñado a pensar de una manera incorrecta. Y nosotros tenemos que aprender a analizar, dividir el problema en varias partes para poder identificar cuáles son los problemas que se tienen. ¿Sí? Entonces, la persona cree que está haciendo lo correcto y solo utiliza los conocimientos prácticos y sus saberes instrumentales. No hay creación, no hay crítica. Entonces, este es un problema serio. El positivismo y las prácticas actuales. El maestro que practica el positivismo pedagógico da mayor importancia a la aplicación del plan y al programa. ¿Sí? Entonces, el maestro, uno de los problemas que tenemos es que muchos maestros se basan en el programa, pero el programa hay que adecuarlo a una realidad.
No es lo mismo enseñar en un colegio que enseñar en una escuela. Hay colegios de élite que las cosas se hacen fácilmente, los alumnos aprendan a hacer fácilmente por el mismo contexto que ellos viven, ¿sí? Entonces, lo que importa es desarrollar el plan y el programa. Se iría en contra de lo que es funcional para los educandos, el desarrollo de las capacidades comunicativas. Hay que enseñarle al estudiante más que un programa, más que un plan, hay que enseñar a desarrollar esas habilidades comunicativas. El que puede comunicarse va a conseguir todo lo que él quiera. Pero tiene que saber hablar, tiene que saber expresarse, tiene que aprender a decir las cosas en su momento. Por eso que los maestros debemos de desarrollar el juicio crítico de los alumnos. Y para desarrollar el juicio crítico se tiene que tener conocimiento, ¿sí? Se tiene que hacer comparaciones, tenemos que usar la ley de los contrarios. Si no, no podemos analizar nada. ¿Cómo usted sabe que una persona es grande o que una persona es pequeña? Porque está comparando. Si no existiera una persona, si no fuéramos diferentes, no vamos a desarrollar ese juicio crítico, ¿sí? Bueno, hoy es el Día Internacional del Hombre, ¿sí? Y ganarse ese título está difícil, ¿sí? Porque ser una persona con valores, con principios, con conocimiento, no es fácil. Pero nosotros los maestros tenemos que desarrollar esa capacidad en nuestros alumnos. ¿Y qué le critica a X persona? Ay, no, fíjate, a esa persona no se le puede criticar nada. A todos los pueden criticar algo. Y si podemos criticar algo, vamos a tener la capacidad de mejorar si los critican. Y si no los critican, ya no vamos a tener esa capacidad de entender las cosas y poder mejorar en algunas situaciones. Entonces, nosotros tenemos que ver esa parte. Ahora, aquí aparece este esquema. Positivismo se basa en lo real, en los hechos, en lo comprobable. ¿Qué quiere decir? Se basa en el conocimiento científico. ¿Sí? Hay más mujeres ahora que hombres. Lo podemos asegurar. ¿Cómo? Haciendo una investigación, a ver si es cierto. Datos, ¿verdad? Y vamos a encontrar que sí, hay un pequeño porcentaje más alto de las mujeres, ¿sí? Entonces, los hechos, podemos establecer leyes. Y a través de las leyes podemos establecer soluciones concretas. Esas soluciones concretas a los problemas de la sociedad. Se dice que nosotros somos un país pobre, que somos un país en vías de desarrollo, todavía nos falta. Pero aquí en El Salvador, oiga bien, increíble, nadie se muere de hambre. ¿Y por qué nadie muere de hambre? Por nuestra misma cultura, ¿sí? Cada quien se rebusca de acuerdo a su realidad. Entonces que los problemas de la sociedad se resuelven para lograr un fin, una meta. Y para eso se busca cómo resolver un problema en un sentido práctico. ¿Sí? Esto lo va a dar que la humanidad progrese. Va creciendo. ¿Y qué? Qué bonito cuando uno llega a una casa, está bien ordenadita, tiene su televisor, tiene su computadora, tiene su refri, ¿sí? Tiene lo básico. Pero entonces, ¿qué? Se está tratando de cambiar la sociedad y se están obteniendo algunos beneficios de ella. La ciencia, el conocimiento, se ocupa para eso, para transformar una sociedad, para vivir mejor. ¿Sí? Entonces, a través, ¿sí? A través del conocimiento científico, se busca el bien de la humanidad para resolver problemas, para resolver hechos, para resolver situaciones concretas. Para eso se busca la ciencia, para eso se estudia. Nadie estudia para crear problemas. Todo el mundo estudiamos para estar mejor, ¿sí? Aquí aparece este señor Emilio Durkheim.
El positivismo negaba la especialidad metodológica de las ciencias sociales en relación a las ciencias naturales. Uno de los principales exponentes de la sociología de la educación fue Emilio Durkheim, el cual consideraba la educación como imagen y reflejo de la sociedad, que es el verdadero maestro. Él es el verdadero maestro de la sociología positivista moderna. ¿Qué? Entonces, la educación o la sociedad, mire, qué mal hablados somos los salvadoreños. Sí, la sociedad los enseñó a ser así. Qué machistas son los salvadoreños. Sí, la sociedad los ha enseñado de esa manera. Por eso que las personas somos reflejo de una sociedad. Si nosotros vemos a un europeo en una terminal o en el aeropuerto, lo vamos a ver que está leyendo un libro. Si vemos a un salvadoreño, ¿qué estará haciendo el salvadoreño cuando está esperando? Viendo TikTok, criticando alguna cosa, que pura babosada, porque nunca salen los vuelos a la hora programada, ¿sí? En los países desarrollados, el hombre se casa a los 40 años. La mujer se casa a los 35, 36 años, igual que aquí en el país, ¿verdad? Sí, aquí en el país, pues los jovencitos se acompañan muchas veces bien jovencitos. Y al final, pues los viene a afectar, ¿verdad? Viene a afectar toda la parte del conocimiento que se pueda tener. Entonces, no perdamos de vista eso, que la educación es el reflejo de la sociedad. O sea, el hombre es el reflejo de la sociedad. Cómo nosotros queremos que la persona piense, cómo queremos que la persona actúe. Las ideas pedagógicas y sociales revelan el carácter conservador, reaccionario de la tendencia positivista en la educación. El positivismo acabó estableciendo una nueva fe en la ciencia que subordinó la imaginación científica. La postura de la observación empírica y su lema es orden y progreso. ¿Sí? El positivismo se convirtió en una ideología de orden, de la resignación y contradictoriamente del estancamiento social. Para los pensadores positivistas, la liberación social y política pasaba por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, bajo un control de élite. O sea, siempre han habido personas que los están manejando de acuerdo a los intereses que existen en un determinado grupo. Por eso se decía bajo el control de una élite. El positivismo nació como filosofía por lo que se cuestionaba sobre lo real y el orden existente, pero al dar una mala respuesta social se afirmó como ideología. Entonces la educación va ahí, ¿verdad? Y va cambiando. Aquí aparece otro señor, Herbert Spencer. Fue el mayor representante del positivismo, ya que valoró cómo debería de ser esta parte, ¿sí? Ya que valoró cómo debería de actuar la persona. Entonces, el hombre ha ido evolucionando. El hombre ha buscado el conocimiento. ¿Para qué lo ha buscado? Para ayudar a los individuos a su desarrollo y buscar los conocimientos que mejor contribuyan para el desarrollo de la vida intelectual y social, ya que la educación era para toda la vida, bueno, y sigue siendo para toda la vida. Entonces, este principio llama mucho la atención. La educación debe ser para toda la vida. Ahora, se tiene que estar renovando la educación, ¿verdad? No podemos vivir con algunos conocimientos. Por eso se dice que la educación juega un papel muy importante, ya que se puede interpretar esta de distintas maneras y de distintos conceptos. Para que esta exista, siempre debe existir una generación adulta y una joven que está transmitiendo conocimiento. La primera debe de ejercer su conocimiento sobre la segunda. De igual manera, la educación debe ser útil al alumno,
para que no solo memorice conceptos, sino para que sea por medio de la comprensión de los contenidos. Una manera para lograr esto es desde un principio motivar al niño para que tenga curiosidad propia para el descubrimiento del conocimiento, ya que la educación es la adquisición del arte de utilizar conocimiento. Entonces, el positivismo nos va diciendo cómo debemos de enseñar, cómo debemos de planificar las cosas para que el niño se motive, para que el adulto se motive. Y realmente solo a través de procesos educativos vamos a cambiar nuestra forma de vida. ¿Sí? Quiere decir que la forma de vida lo da conocimientos. ¿Sí? Nos da conocimientos. Entonces nosotros tenemos que ver esa parte. Spencer decía sobre la educación. Tenía grandes intereses por la educación. Tiene su obra Estática Social. Quiere decir que si no hay educación, la sociedad se va a mantener estática, no va a cambiar, no va a mejorar. Es cierto, no va a empeorar, pero se va a mantener estática en el tiempo. Su obra de la educación intelectual, moral y física está formada por 4 capítulos, ¿sí? De los conocimientos más útiles. Ahora decimos conocimientos que le ayuden al niño a salir adelante, conocimientos, permítame que se me escapó la palabra, conocimientos útiles o conocimientos reales, ¿sí? O conocimientos que se adapten a la realidad del alumno. También podemos decir la educación intelectual. La educación intelectual la podemos desarrollar el intelecto a través de lecturas, a través de presentaciones, ahora a través de videos, videos que se han analizado por qué la persona actúa de esa manera. La educación moral, ¿sí? La educación moral. Los valores son importantes. Muchas veces nosotros creemos que los valores no van a servirnos para nada. Y si una persona sin valores no puede insertarse en una sociedad. La educación física, ¿verdad? Aprender a manejar nuestro cuerpo era parte de lo que Spencer proponía. Entonces, que los conocimientos deben de ser útiles, tienen que ser significativos para que el estudiante los pueda aprender. Le tenemos que ir diciendo a los estudiantes por qué el conocimiento tiene que ser significativo, para que éste pueda aprender. ¿Qué es lo significativo? Que tenga alguna representación para él en la parte social de que se está desarrollando. Educar, dice, es formar personas aptas para gobernarse a sí mismas. Oiga bien esto. Y no para ser gobernadas por otros. ¿Qué? Tenemos que pensar. Mire, pero el señor Trump dijo allá en Estados Unidos, cuando había la pandemia, de que las personas deberían de lavarse la boca con jabón, dijo, y un detergente para que no se fueran a contagiar del COVID, ¿verdad? Y muchas personas pues surgieron, algunas hasta murieron porque se envenenaron, se intoxicaron por seguir eso, ¿verdad? Es que para poder pensar y razonar, tenemos que tener conocimiento. Nada es perfecto, todo tiene problemas. Ahora, tenemos que buscar la forma de resolver los problemas que tenemos. Por eso mi jefa siempre dice, miren, es que trabajar con ustedes cuesta. Sí, es que trabajar con personas intelectuales cuesta, porque la persona intelectual, a través del razonamiento, ve las fallas que puede tener lo que le estén diciendo. No solo se va, tiras de cabeza, sí, me voy a tirar de cabeza. No, hay que pensar, hay que valorar cómo podemos hacer las cosas de la mejor forma. Muy bien, yo creo que casi llegamos al final de la presentación y vamos a hacer algunas preguntas, ¿verdad? Pero ahí solo están las conclusiones ya. A pesar de que no creó la escuela, se intentó de sistematizar todo el conocimiento que ha hecho a destacar entre los principales pensadores a finales del siglo XX. El problema de Spencer es que trató de explicar toda la sociedad mediante una sola teoría, y eso sí se falló,
Porque para poder entender algo, tenemos que explicarlo de varias formas. No a todos, ayer lo decíamos, no todos los niños se les puede enseñar igual. Cada persona tendrá su propia forma de aprender. Y a esto es lo importante. Entonces, ese es el fallo que tuvo Spencer, que trató de explicar que a todas las personas se les podía explicar a través de la misma teoría. Todas las personas podían aprender de la misma manera. Y no todos aprendemos de la misma manera. Ya se los he dicho más de alguna vez. Las personas aprendemos observando, escuchando y haciendo. Por lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Así aprendemos las personas. ¿Sí? Mire, yo voy a aprender a jugar fútbol, sí, ¿verdad? Vaya a practicar. Si no practica, no va a aprender. Va a aprender a nadar, métase al agua, ¿verdad? Y aprenda a nadar. ¿Quiere aprender informática? Pues tenga su computadora, tenga su teléfono y practique. ¿Sí? La informática o la parte virtual solo se aprende practicando. Bien, vamos a hacer algunas preguntitas por ahí, ¿verdad? Para ver si alguien quiere, se anima a participar. Muy bien. La primera pregunta que podríamos hacer es, ya me dicen ahí quien quiera participar, ¿qué vamos a entender por positivismo? ¿Qué vamos a entender por positivismo? ¿Sí? ¿Qué vamos a entender por positivismo? ¿Por qué falló la teoría de Spencer, verdad? En querer explicar cómo lo podemos explicar nosotros, que no podemos enseñarle a las personas con una sola teoría. ¿Por qué tenemos que usar diferentes teorías para enseñarle a las personas? Esa sería la segunda pregunta. ¿Por qué debemos de utilizar diferentes teorías para explicarle a las personas? Llevamos dos. Voy a anotar por aquí porque a veces se me olvida. Porque hay que utilizar diferentes teorías para educar a un pueblo. ¿Qué pretende el positivismo? Recordarles, jóvenes, recordarles que esta semana pues salimos de vacaciones hasta el sábado, ¿verdad? Por si tienen clases el sábado. No se vayan a agarrar las vacaciones desde ahora, no, hasta el sábado. Si tienen clases el sábado. Y cuando regresemos el martes de Pascua, como decimos nosotros, ¿sí? Vamos a tener laboratorio, ¿sí? Presencial. Esa semana va a ser presencial. No se les olvide eso, presencial, el laboratorio. Ese día, si llevan dos materias, el día lunes y martes, van a tener dos laboratorios, ¿sí? Así que a ponerse las pilas, ¿verdad? A leer, a tratar de explicar alguna situación. Muy bien, vamos a dar 10 minutos para contestar esas preguntas. No se vaya a desconectar, solamente póngase a trabajar en las preguntas. Dentro de 10 minutos regresamos y vamos a socializar, ¿verdad? Usted puede agregar una cuarta pregunta. ¿Qué piensa del positivismo? ¿Sí? ¿Qué piensa del positivismo? Bueno, que es una teoría que ahora ha cambiado. Hoy hay nuevas teorías educativas, ¿verdad? Pero ese fue en su momento el boom, ¿verdad? De la sociedad, la parte positivista. Muy bien, 10 minutos para comenzar a exponer, ¿verdad? A exponer. Bien, me voy a desconectar de la cámara y el micrófono. Dentro de 10 minutos exactamente me vuelvo a conectar. El micrófono y la cámara conectados siempre voy a estar, lo aclaro, ¿verdad?
el salario. ¿Verdad? Si tú te preparas porque querés ganar mejor, querés tener mejores prestaciones, todo. Ahora, y si todos vamos a ser iguales, todos vamos a ganar poco y nadie va a estudiar, no hay motivación de nada. Así es. Así es. Muy bien, bueno, regresamos por ahí. No sé quién quiere participar. ¿Sí? No sé quién quiere participar así voluntariamente. ¿Alguien quiere participar así voluntariamente? Muy bien, Katia. Bueno, por mi parte puse que vamos a entender por positivismo. El positivismo en la educación significa aprender usando la ciencia y la observación. Es como cuando la experimentas como en la vida real para entender mejor las cosas, en lugar de solo escucharlas o leerlas en un libro. Es como, por ejemplo, si quiero aprender sobre las plantas, podría plantar algunas y observar cómo crecen. Aprendo también haciendo las cosas. También nos enseña a cuestionar las cosas y a buscar respuestas por nosotros mismos en lugar de creer ciegamente en lo que nos dice. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera responder la primera pregunta, que es el positivismo? Muy bien, Alejandro. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. En la primera pregunta yo puse que entendemos que el positivismo busca llegar a la verdad mediante la prueba científica y no acepta teorías dogmáticas que expresan verdades no sustentadas mediante los métodos de comprobación científica. Muy bien, Alejandro. ¿Alguien más que quiera responder la pregunta número 1? Dime. En esta parte se puede definir como una contraparte de la educación bancaria, ¿verdad? Porque este no trata solo de tener información, sino que trata también de ir y de podemos verificar, comprobar, deja tipo de análisis, prácticamente se queda solamente con memoria que pues, no razona. Muy bien, gracias. No se les olvide, ¿verdad?, que el único conocimiento que es válido en cualquier parte del mundo es el conocimiento científico. ¿Cuál es el mejor tipo de conocimiento? El científico, el filosófico, el religioso, el empírico, el práctico. Y usted tiene que elegir el conocimiento científico. Ese es el único que se puede comprobar en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y quizás fuera de nuestro mundo, ¿verdad? Pero ese es el único conocimiento que es valedero. Así que no se le olvide eso. ¿Por qué hay que utilizar diferentes teorías para poder enseñarle a la sociedad? Algo así decía la segunda pregunta. ¿Alguien quiere participar? Muy bien. Le vamos a dar oportunidad a Cristina, Alejandro, y después seguimos contigo. Cristina, dime. No, él levantó primero la mano, yo participo después de él si quiere. Vaya, perfecto. Bueno, Alejandro. No, démosle chance a ella. Es el Día de los Hombres, con gusto. Bueno. Pase. Muy bien. Gracias, Cristina. Okay. Un poco corto. Se debe educar mediante distintos modelos porque no todos aprendemos igual y todos tenemos diferentes contextos. Muy bien, muy buena respuesta. Todos tenemos diferentes contextos. Escuchemos a lo que dice Cristina.
Pues es similar, la verdad es que nosotros debemos de entender que no todos tenemos la misma capacidad y forma de aprender y por lo tanto debemos de usar diferentes metodologías para así poder llegar a las personas. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más? Muy bien, ¿qué pretende el positivismo? Después vamos a dar una explicación más, un poquito más. ¿Qué pretende el positivismo? Cristina, ¿quieres participar? Desconectó. No, perdón, licenciado, la mano quedó levantada. Ah, va, bueno. ¿Alguien más que quiera participar? Katia. Ok, bueno, el positivismo busca comprender el mundo. Perdón, ya le respondo. El positivismo busca comprender el mundo a través de la ciencia y la observación, promoviendo el progreso social y científico. Así Fomenta el es. pensamiento crítico y racional. Muy bien, muy bien. Hay que ver eso, ¿verdad? Usted trate de ver lo que es la presentación y vaya buscando las formas de poder entenderlo, ¿verdad? Podemos entender, hay que ver los tres estados de esta humanidad, ¿verdad? Pasa por tres estados: el estado teológico, el estado metafísico y el estado positivo. No se les olvide eso. Y ahí Conte define lo que es la ciencia, ¿sí? Y lo dice que debemos de analizar los distintos fenómenos, incluso los humanos, como hechos que necesitaba saber para conocer lo que es una ciencia. También lo dice que el positivismo surge en el siglo XIX, en un ambiente pues abandonado por los cambios que se reflejan, un ambiente abandonado por los cambios tecnológicos, ¿sí? Y una revolución industrial que nacía en ese momento y el decaimiento de un sentido metafísico y teológico. Muy bien, recuerde eso. También recuerde que el hombre fija su atención en la ciencia porque le da seguridad, confianza y confort. Esas tres partes. Hay que reconocer que el hombre, cuando no encuentra respuestas, acude a la parte teológica. ¿Por qué a mí, verdad? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿O por qué me sucedió esto? Y busca la respuesta en la parte religiosa. También hay que conocer que la realidad está limitada por el tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo en el siglo XVII que el siglo XXI. Si esta pandemia que acabamos de pasar lo hubiera pasado en el siglo XVII, hubieran sido millones y millones de muertes, ¿sí? Con la peste negra se pasaron de los 40 millones de personas muertas a nivel mundial. Con hubiera sido este COVID-19 que llegó en su momento, hubieran sido quizás unos más de 100 millones de personas las que hubieran muerto, ¿sí? Entonces hay que ver esa parte, hay que saber la definición, cómo actúa el método científico, ¿sí? Que eso, a través del método científico podemos explicar diversos conceptos. Y si lo podemos explicar, lo podemos vivenciar, ¿sí? Y la educación positivista pretende que el individuo sea inflexible, ¿sí? Sea inflexible y que tenga una mentalidad acrítica. No permite la formulación de explicaciones que requieran un examen crítico y no permite hacer juicios críticos, ¿sí?
Una de las desventajas que la persona no es un aprendizaje activo, no que un aprendizaje pasivo. Y se desarrolla mucha memoria. Decíamos que la memoria no es mala cuando hay reflexión y crítica en la memoria. La memoria es mala cuando solo se aprende por aprender aquello y no pretendemos criticar nada. ¿Sí? Y ahí aparecen pues algunas, las dos teorías psicológicas, ¿verdad? La teoría de la conducta y la teoría de la Gestalt. Esas son las dos teorías psicológicas aplicadas a la educación. No se le olvide, teorías psicológicas aplicadas a la educación, la teoría de la conducta y la teoría de la Gestalt. ¿Sí? Aparecen algunas características del positivismo. Entonces nosotros tenemos que ver esas características, ¿sí? Y dice que la educación debería facilitar una mejor adaptación a la sociedad. Démosle mucho pensamiento a esa frase, porque lo que pretendía la educación es eso, que la persona aprendiera a adaptarse a la educación. Ahí vienen los aportes del positivismo, vimos algunos, y las desventajas, ¿verdad?, que tenía por ahí, ¿sí? Nos convirtieron en personas muy mecanicistas y nosotros sabemos que las personas, ninguna persona es igual a otra, cada persona es distinta. Por eso los psicólogos deben de poner mucha atención a esto, porque cada uno de los seres que existimos somos distintos. Hay que aprender a reflexionar. ¿Qué es reflexionar? Es pensar acerca de las cosas. Hay que aprender a criticar y tomar sus propias decisiones. No tenemos que alienarlos y aceptar las cosas porque otra persona lo dice. Tenemos que tratar de buscar la realidad, ¿sí? ¿Y cuál es el papel del maestro en la parte del positivismo? Desarrollar el juicio crítico en los alumnos, enseñarles a pensar. Y lo decía ayer, lo vuelvo a decir ahora ya no queremos pensar. Todo lo queremos hacer mecánicamente, ¿sí? En las calculadoras hay programas específicos para física, para estadística, para química, y solo ponemos ahí la fotografía de lo que queremos resolver y ya nos da respuesta, pero no hemos pensado nada. Tenemos que pensar un poquito para llegar a esa respuesta, ¿sí? Ahí va a encontrar una lámina donde hablamos del positivismo como un proceso, ¿sí?, que tiene que basarse en lo real, que se pueda comprobar. Va a establecer leyes y va a buscar soluciones a los problemas que tiene la sociedad, ¿sí? El positivismo los ha ayudado al progreso de la humanidad, ¿verdad?, buscando a través del método científico soluciones a los problemas que tenemos. Imagínense, no hubiera existido la vacuna contra el COVID, que ha ocasionado otros problemas, pero minimizó las muertes por COVID, ¿sí? Entonces, por ahí, pues, lea todo eso, ¿sí? Lea entre líneas para saber, ¿verdad? Y los capítulos que tiene la obra de este señor, ¿verdad?, Spencer, que habla de los conocimientos más útiles, ¿verdad? Los conocimientos más útiles son los conocimientos que le interesan al niño, ¿sí? Los conocimientos que el niño tienen algún sentido para él. Entonces, los conocimientos tienen que ser algo que le llame la atención al niño. Por eso decimos que los conocimientos tienen que ser significativos. ¿Qué quiere decir? Que el niño sepa para qué está aprendiendo eso. Hay que desarrollar la parte intelectual de los jovencitos, ¿verdad? Hay que ver esa capacidad que tienen para analizar, para pensar, para actuar, para interrelacionar los conocimientos que tienen con otras áreas, sin olvidar los valores morales. Una persona sin morales, la ciencia sin morales vana, dice la UNICAES, ¿sí?
Así dice la UNICAE. ¿Por qué? Porque tenemos que tener moral para hacer ciencia. ¿Sí? Tenemos que basarlo en los principios y valores que rigen la actividad humana. Y por último, tenemos que desarrollar pues nuestro cuerpo, ¿verdad? La parte física. ¿Sí? No se refiere a la parte de la ciencia física, no que a la educación física que nosotros debemos de practicar. Y se terminamos con el pensamiento, ¿verdad? Educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismas, y no para ser gobernados por otros. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? No, ¿verdad? Hay que pensar un poquito, ¿verdad? ¿Y por qué anda gritando usted aquí en la calle? Ah, como vi que no hay trabajo y me dijeron que me van a dar $5, vine a gritar. Y me van a dar de comer pollo campero, dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Hay que ver esa parte. Y por último, pues las conclusiones que llegamos. ¿Por qué se llega a las conclusiones? ¿Sí? Este señor pues trató de sistematizar todo el conocimiento para poder crear la escuela perfecta para él. Pero uno de los problemas que se enfrentó, que solo puso una teoría para tratar de darle explicación a todo. Y nosotros sabemos que en las personas, en las sociedades, existen múltiples problemas, múltiples mecanismos de aprendizaje, múltiples problemas para aprender. Entonces, nosotros tenemos que conocer eso. Por eso, lo que lleva licenciatura en educación, lo que lleva licenciatura en psicología, pues hay que comenzar a quemarse un poquito las pestañas, ¿verdad? Porque cada caso es distinto. No hay receta para poder entender las situaciones que se están desarrollando. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. No me vayan a preguntar cuándo va a ser el laboratorio, ¿verdad? Porque ya lo dije varias veces, ¿sí? Pero recuerde eso, lea, traiga sus apuntes. Oiga bien, traiga sus apuntes. Ya las presentaciones las voy a subir a la plataforma, bájelas, léalas, copie los temas interesantes. Si las imprime, subraye o subraye lo que le interesa. Va a servir de base para que usted pueda responder a las preguntas. Bueno, se me cuidan. Si van al mar, lleven guacalito para bañarse, ¿verdad? No me vayan a ahogar. Sí. Así que, y no se vayan a exponer mucho al sol porque quema demasiado y puede producir un cáncer de piel, que es lo más común ahora en este momento. Muy bien, bendiciones para todos. Se me cuidan. Un gusto haberlos visto a través de este y escuchado. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, feliz tarde. Felices vacaciones, profe. Felices vacaciones. Muchas gracias. Igual para ustedes. Ahí disfrute por nosotros, licenciado. Yo lo mismo le iba a decir.